Bienvenidos a Red Arcano. A través de los siglos, el cristianismo se ha visto envuelto en una gran cantidad de misterios y profecías. La de San Malaquías es quizá una de las más precisas e inquietantes. Empecemos primero por saber quién era San Malaquías. San Malaquías fue un arzobispo católico nacido en el año de 1094 y oriundo de la pequeña ciudad de Armagh en Irlanda del Norte. En el año 1123 fue nombrado abad de la ciudad de Bangor. Malaquías fue un hombre de gran celo religioso. Restauró la disciplina en el seno de la Iglesia de Irlanda, persiguió el paganismo y restableció la moral católica. En el año 1190 fue canonizado por el Papa Clemente III. A este personaje se le recuerda principalmente gracias a dos profecías que se le atribuyen, pero que en apariencia fueron escritas varios siglos después de su muerte. Estas son la profecía de Irlanda y la profecía de los papas. Esta última es el motivo de nuestro interés en este momento. La profecía de los papas de San Malaquías apareció en el año de 1595 con el título Lignum Vitae, o Árbol de la Vida, publicado en Venecia por el monje benedictino Arnold de Wion. Wion dedicó esta obra al entonces rey de España Felipe II. En esencia, Lignum Vitae es en principio una biografía que compila a los principales monjes benedictinos que llegaron a convertirse en obispos, entre ellos San Malaquías. Y la verdad es que más que una profecía como tal, San Malaquías lo que escribe es una lista con 112 lemas o frases en latín, haciendo alusión a los siguientes 112 papas de la lista que gobernarían la Iglesia Católica desde Celestino II hasta el Papa número 112. En ella se describe el nombre seglar, religioso, la ciudad, el linaje natal, la diócesis en la que ejercieron, el escudo de armas o algún hecho de su vida. Este libro resultó ser todo un éxito en la Europa cristiana, y nunca fue corregido ni amonestado por la Santa Inquisición. Hay quienes dan poca credibilidad a dichas profecías. La única forma de darnos cuenta si son correctas o no es ver si cada lema coincide con el Papa correspondiente en esta lista. Vamos a ver algunos ejemplos tomando los papas que reinaron en la silla de San Pedro a partir del año 1595, que es cuando aparece publicado por primera vez Lignum Vitae. Veamos. Lilium et rosa, el lirio y la rosa. Este lema corresponde a Urbano VIII, que reinó entre 1623 y 1644. Este era oriundo de Florencia, cuyo símbolo es una flor de lis, que es la flor del lirio, y su escudo de armas incorporaba abejas. Durante su pontificado hubo fuertes conflictos en Francia, cuyo símbolo es también la flor de lis, y en Inglaterra, cuyo símbolo es la rosa. También se sabe que beatificó a Santa María Magdalena de Pazzi y a Santa Rita de Cazia. La primera procedente de Florencia, cuyo símbolo es la flor de lis, y la segunda conocida por el milagro de la rosa. Curiosamente, la festividad de ambas se celebra el 21 y 22 de mayo, mes de las flores. Primero el lirio, María Pazzi, y luego la rosa, Rita de Cazia. Otro ejemplo es Montium Custus, el guardián de los montes. Este lema corresponde a Alejandro VII, quien estuvo entre el año 1655 y el 1667. En su escudo de armas había una estrella dominando unos montes. Veamos otro. Peregrinus Apostolicus, el peregrino apostólico. Este lema corresponde a Pío VI,
quien estuvo en el Vaticano entre el 1775 y 1799. Obligado a desplazarse de Roma a Valence, Francia, durante un viaje apostólico a Austria, usó la divisa Peregrinus Apostolicus, pero esto bien podría haber sido precisamente para ampararse en la profecía de San Malaquías, que ya para ese entonces era ampliamente conocida. También se dice que es por la longitud de su pontificado. Otro de la lista es Canis et Coluber, el perro y la serpiente. Este lema corresponde a León XII, quien lideró el Vaticano entre 1823 y 1829. Condenó y mantuvo un estricto seguimiento de los movimientos liberales y particularmente de los francmasones y carbonarios y de las sociedades bíblicas protestantes. Por eso se le considera un perro, en el buen sentido de la palabra, esto es, un vigilante, contra las serpientes destructoras de la Iglesia. Se ha dicho que había un perro y una serpiente en su escudo de armas, pero en realidad solo portaba un águila en su heráldica azul. Sigamos con otro. Lumen in caelo, luz en el cielo. Este lema corresponde a León XIII, quien estuvo en la silla de Pedro entre 1878 y 1903. En su escudo de armas estableció un cometa sobre su escudo heráldico. Sus muchas encíclicas se consideran por los católicos especialmente luminosas. Veamos. Ignis ardens, fuego ardiente. El lema corresponde a Pío X, que lideró la Iglesia entre 1903 y 1914. Nació en el día de Santo Domingo de Guzmán, un 4 de agosto, en cuya imagen se reconoce un perro con una antorcha encendida. Cabe decir que 8 días después de su muerte comenzó la Primera Guerra Mundial. Y la lista continúa. Religio depopulata, religión devastada. Este lema se ajusta a Benedicto XV, que estuvo entre 1914 y 1922. Este es quizá uno de los lemas más extraordinarios, ya que durante el pontificado de Benedicto XV ocurrió la Revolución Rusa de 1917, que implantaría el ateísmo en Rusia y luego en numerosos países, y también la Primera Guerra Mundial, en la que murieron millones de cristianos. Veamos otro ejemplo. Pastor Angelicus, pastor angélico. Este lema corresponde a Pío XII. Eugenio Pacelli fue el pastor de la Santa Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Su pontificado fue desde 1939 hasta 1958. Pío XII fue firme creyente en la profecía de San Malaquías. De hecho, hizo filmar una película sobre sí mismo titulada Pastor Angelicus. Se le conoce por su ascetismo y por ser un hombre muy piadoso, pero no es posible establecer correlaciones más nítidas, a no ser que se recuerde la famosísima imagen de sí mismo tratando de confortar al pueblo de Roma tras un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Sigamos. Pastore nauta, pastor y navegante. Este lema se le adjudica al Papa Juan XXIII. Angelo Roncalli tuvo su pontificado entre 1958 y 1963. Fue patriarca de Venecia, un puerto e importante ciudad marítima. Convocó al Concilio Vaticano II y durante su reinado Juan XXIII usaría frecuentemente ornamentos que representaban un gran velero. Continuamos con Flos Florum, flor de las flores. Corresponde a Pablo VI. Giovanni Battista Montini ocupó la silla de Pedro entre 1963 y 1978.
Su escudo de armas eran 3 flores de lis, considerada la flor de las flores. Pablo VI era oriundo de la ciudad de Florencia, cuyo símbolo es la flor de lis. El siguiente de la lista es el 109, de Mediatate Lunae, de la mitad de la luna. Este lema corresponde a Juan Pablo I. El pontificado de Albino Luciani fue uno de los más cortos, con tan solo 33 días, o sea, una luna, y fue del 26 de agosto de 1978 al 28 de septiembre del mismo año. Albino nació cerca de Belluno, que significa luna bella. Continuamos con el 110, de Labore Solis, de la labor del sol. Juan Pablo II fue el pastor de la Iglesia Católica entre 1978 y el año 2005. Karol Wojtyła nació en Polonia, siendo el único papa proveniente de un país de la Europa Oriental, por donde sale el sol. Durante su pontificado realizó cientos de viajes por todo el mundo. Recordemos que en los tiempos de San Malaquías la creencia común era que el sol giraba, es decir, viajaba en torno a la Tierra y no al contrario, recibiendo por ello el apelativo de Papa Viajero. También nació un día de eclipse de sol, y su funeral se realizó mientras se producía un eclipse solar. Continuamos con el penúltimo de la lista, el 111, Gloria Olivae, la gloria del olivo. Este lema corresponde a Benedicto XVI, cuyo pontificado fue del año 2005 al año 2013. Joseph Ratzinger nació y fue bautizado en un sábado de gloria. De igual manera, el escudo de la Santa Inquisición, antecedente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, precedida por el cardenal Ratzinger hasta el momento de convertirse en Benedicto XVI, era precisamente una cruz verde con una espada a un lado y un ramo de olivo en el otro. También se atribuye al escudo de la Orden de los Benedictinos, que contiene un olivo. La Orden Benedictina recibe el apelativo tradicional de Olivetana y su lema es Pax, que significa paz, cuya representación es la rama de olivo. Y finalmente llegamos al último de la lista, el 112, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Este lema corresponde al Papa Francisco. En este podemos observar que es el único lema que viene seguido de una leyenda por demás apocalíptica. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Católica reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a su pueblo. Fin. Hasta el momento todos los lemas se han cumplido, unos más claros que otros, pero todos llevan alguna correlación. Esto, sin embargo, ha suscitado a un montón de controversias. El historiador español José Luis Calvo, por ejemplo, afirma que hasta el Papa Urbano VII los lemas concuerdan muy bien con los respectivos pontífices y a partir de ahí hay que hacer múltiples esfuerzos para hacerlos coincidir. El ensayista y polígrafo español Benito Jerónimo Feijoo anota en su ensayo llamado El Teatro Crítico Universal que la profecía es apócrifa, que le fue entregada a Alfonso Chacón y que solo tiene precisión hasta Urbano VII. Como dato curioso y quizá intentando encajar cada pieza del rompecabezas, podríamos mencionar el hecho de que el Papa Francisco sea el único papa que haya elegido el anillo del pescador sin su nombre impreso. Hecho que resulta bastante interesante porque ha roto todos los esquemas con respecto a una larga tradición de los anteriores papas. Teniendo en cuenta que San Malaquías no se dedicó a vaticinar nombres de papas, sino más bien
a buscar una característica singular para asignarles un lema que los identifique, podría ser entonces la elección del anillo la razón de tal lema. El Papa Francisco ha elegido el anillo del pescador del apóstol Pedro, una elección bastante curiosa. A lo mejor San Malaquías tenía razón, y por tal motivo denominó Pedro el Romano al Papa 112. Por ahora, solo nos queda atenernos a los hechos y esperar dentro de muy poco cuál será el desenlace de esta larga y hasta ahora cumplida profecía. No siendo más, me despido. Muchas gracias y hasta el próximo video.